La realidad es que no sabemos identificar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Cómo identificamos estos tres conceptos y después cómo logramos el autoconocimiento nuestro? Cada vez que tú decides, Oscar, esa decisión, cuando no te conoces, solo estás reaccionando, que no sabes de dónde viene, de cómo tomas una decisión. Cuando te conoces, empiezas a decidir. Entonces, el 70% de esas decisiones pesa en tu parte instintiva. 20, 25 en el carácter y 5 y 10 en la personalidad. La personalidad es como esta parte más racional, el carácter es como esta parte más emocional y el temperamento es esta parte más instintiva. ¿Cómo le hacemos para poder tomar una decisión correcta sin exaltarnos, siendo concretos en lo que queremos, sin salir mal de nuestro trabajo? Para empezar, teniendo claro y la aceptación y la humildad de decir, esto no fue para mí. Esto no me gustó, no me sentí cómodo, aquí no vi yo le podría llamar esta dignidad profesional. Oscar Lozano en corto. Iniciamos. Sonata Cowork Platino presenta. No siempre tomamos las mejores decisiones y en ocasiones fracasamos en el intento. Arranca el año y muchos desean cambiar de empleo, ya sea porque encontraron una propuesta más atractiva o simplemente porque han dejado de sentirse a gusto. Pero se debe tomar en cuenta que la forma en que se toman las decisiones debe ser bien pensada y estructurada, convencidos de que es la mejor opción. El chiste es moverse y salir de la zona de confort. Hoy, en Oscar Lozano en corto, de la mano del proceso CAME aprenderás a desarrollar el autoconocimiento para identificar tu temperamento, carácter y personalidad. Deja de ponerte el pie y boicotear tu vida. Conéctate y toma decisiones a tu favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente día. Bienvenidos a Oscar Lozano en corto, a un nuevo episodio. Estoy muy feliz y por supuesto los invito a que a través de las redes sociales se pongan en contacto con nosotros, se suscriban al canal, nos dejen sus comentarios en torno a los temas que hemos abordado a lo largo ya de estas semanas y por supuesto que compartan el material que está hecho para ustedes. En esta ocasión tengo el gustazo de verdad de poder entrevistar a Cristian Márquina, que bueno, pues él está con nosotros, se logró después de unas semanitas de que estuvieras pues platicando si se lograba o no, pero bueno, me da muchísimo gusto recibirte, Cristian. ¿Cómo estás? Oscar, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. De verdad me siento muy emocionado de estar contigo y vamos a darle con todo y gracias por tomarme en cuenta, de verdad. Oye, muchísimas cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Escritor, conferencista, facilitador internacional, speaker TED también, y algo muy importante, columnista, pero también tercer miembro, estratega mental en alto rendimiento en México, así como creador del proceso CAME, que ahorita vamos a estar platicando de esto. ¿Cómo le haces para que te dé tiempo de hacer tantísimo? Pues yo creo que soy muy intenso, hermano, y tengo muchas ganas de ayudar a que la gente pueda trascender con base en entenderse, que la gente pueda comprenderse, y entonces eso me hace profundizar e ir creando y co-creando con muchas personas a mi alrededor. Oye, justamente que ahorita vamos a platicar del tema de decide a tu favor, decisiones que sean a nuestro favor, y en relación a justamente ahorita que estamos iniciando este 2023, muchas personas deciden o cambiarse de empleo o moverse de su zona de confort. Sin embargo, hay veces que nos ponemos el pie, hay veces que no nos pues acomodamos a lo que tenemos que hacer y tomamos malas decisiones que a veces no están bien razonadas, que no están bien pensadas, y justamente me llamaba mucho la atención cuando empezaba yo a ver tus redes sociales, el trabajo que has hecho, y platicabas de este proceso, del proceso CAME, donde nos explicas el temperamento, carácter y personalidad para la toma de decisiones correctas, ¿no? Es correcto, justamente estos momentos donde nos metemos el pie es porque no nos conocemos. Quiero tomarme el atrevimiento de contarle a la audiencia que justamente abrimos los ojos. Él es mi papá, ella es mi mamá, y vas a estudiar en tal escuela y te vas a llamar de tal forma. ¿Cómo es que vamos conociéndonos? A prueba y error. Tomamos un camino, por aquí no era, y entonces cambiamos. Y entonces en el momento de cambiar el camino, decimos o pretendemos creer que es que este camino no se me da, yo no soy bueno para este camino. ¿Cómo? ¿De dónde lo sabes? Porque te metes un golpe, porque la madurez llega con base o con autoconocimiento o con golpes de la vida, ¿no? Entonces, cuando tú te conoces, evidentemente empiezas a tomar mejores decisiones, y el autoconocimiento te lleva a saber para qué eres bueno y para también trabajar en lo que no eres bueno. Oye, justamente con este tema del autoconocimiento, sí, la realidad es que no sabemos identificar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. Y entonces cuando nos queremos mover de trabajo,
empezamos a caer en ciertas actitudes o comportamientos que no nos llevan a nada bueno o que no nos ayudan a lograr el objetivo. A lo mejor llegamos tarde, empezamos a contestar de malas, dejamos de ser productivos en nuestra chamba, y si es que queremos movernos a otro trabajo, esto puede condicionar incluso a que lo logremos o no, que a lo mejor salgamos mal de nuestro trabajo. Entonces, primero de entrada, ¿cómo identificamos estos 3 conceptos y después cómo logramos el autoconocimiento en nuestro? Ok, perfecto. Voy a contarlo muy concreto. El temperamento es algo biológico y genético, es la dimensión somática de la personalidad y está dictaminada por la complexión fisiológica. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates se dedican a lo mismo, pero tienen la misma estructura ectomorfa, son delgados, son alargados. Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo son mesomorfos, son cuadrados y no les gusta sonreír en las fotos y quieren el poder, la autoridad, el dinero. Paco Stanley, Capulina, Santa Claus, Cristian Marquina, somos endomorfos, somos redondos, tenemos esta facilidad de hablar hasta con las plantas y conectar emocionalmente con la gente. Es que biológica y genéticamente ya traemos algo. Y existen 7 temperamentos diferentes, 2 más racionales, 2 más emocionales, 2 más motrices y uno que en ocasiones logra conectar con todos. Ok, eso es el temperamento, eso es biológico y genético. Después se desarrolla en una primera socialización el carácter, aproximadamente el año 2, cuando viene el destete y cuando nos quitan el pañal. En ese momento, cuando estás obligado a socializar, a comunicarte, empieza a desarrollarse algo que se llama carácter. Y ese carácter tiene que ver con las personas que te educaron, con el temperamento de padres y abuelos. Con las personas que estuvieron en tu infancia, crean tu carácter y es tu parte más emocional, recordando que el temperamento es más instintivo. Y más o menos cuando empezamos a tomar decisiones ante la vida, cuando pensamos en cómo me conviene comportarme, papá préstame el coche, profe no me repruebe, en ese momento empezamos a desarrollar la personalidad. Existen 9 personalidades diferentes, 7 temperamentos, un carácter, que es el tuyo, es la amalgama de estas personas que te educaron, y luego en la segunda socialización, cuando sales ya a la vida en sociedad o la vida en los negocios, creas la personalidad. Pero muchos, este es como la explicación real de... En resumen. En resumen, ¿no? Es muy profundo y hay muchas características, porque cada vez que tú decides, Oscar, esa decisión, cuando no te conoces, solo estás reaccionando, ¿eh? Que no sabes de dónde viene, de cómo tomas una decisión. Te pongo un ejemplo muy rápido. Cuando a ti te duele el estómago, sabes que aquí está el estómago. Entonces vas a la farmacia y compras alguna medicina para cosas que tengan que ver con el estómago. Cuando te duele la cabeza, sabes que te está doliendo aquí, sabes que atrás del cráneo y entonces vas por un ibuprofeno, no sé, con las emociones, con la toma de decisiones. Tú solo vas reaccionando. Cuando te conoces empiezas a decidir. Entonces, el 70% de esas decisiones pesa en tu parte instintiva. 20, 25 en el carácter y 5 y 10 en la personalidad. La personalidad es como esta parte más racional, el carácter es como esta parte más emocional y el temperamento es esta parte más instintiva en esta gran y muy rápida clase en la parte teórica. Ahora, ¿qué es lo que sucede ya en la aplicación de esto? Cuando nosotros vamos creciendo, yo abrí los ojos y a mí decidieron ponerme Cristian. Imagínate, soy Cristian Carlos, o sea, esos nombres telenoveleros todavía. Yo no tuve la decisión. Pero el ser humano, por intentar pertenecer en muchos momentos, frustramos el camino de nuestros propios hijos, porque yo no soy bueno para el fútbol, pero mi papá ama el fútbol, entonces yo quiero parecerme a él. Y entonces me frustra porque mi temperamento, que no es motriz, es más emocional, no se le da al fútbol. O es que mi papá fue abogado. Y entonces yo tengo que ser abogado como mi abuelo y como mi bisabuelo. Entonces tratamos de forzar en muchos momentos. ¿Por qué hay cosas, Oscar, donde nos sentimos más aptos, más plenos, como pez en el agua, y hay otras que no? Porque esta parte del temperamento nos hace adaptarnos a cosas o racionales, o emocionales, o motrices. Entonces, si tú vas a tomar una decisión de inicio, lo que vas a estudiar, y después a lo que te vas a dedicar, imagínate qué sucedería si desde esa edad tú puedes identificar cuál es tu temperamento. Mi sueño al final no fue ni ser Speaker TED, ni escribir un libro, eso fue parte del proceso. El sueño real es que el proceso CAME se imparta en primero de prepa. He tenido muchos jóvenes, tuve 3 con intentos de suicidio en el proceso CAME, donde, claro, se frustran porque no saben para lo que es bueno. Hay un temperamento muy específico, que es un temperamento un poco antisocial, un poquito muy profundo. Charles Manson, Jeffrey Dahmer, los asesinos seriales más imponentes tienen este temperamento. Entonces, él tocaba Def Leppard y la niña con la que quería escuchaba reggaetón. Entonces, él buscaba suicidarse porque la niña... Entonces, imagínate cómo podría cambiar el mundo de una persona. Ya olvídate la parte empresarial y profesional, sino la parte personal. Y el desarrollarte de manera correcta en la parte personal va a hacer que en la parte profesional te lleve a las mejores decisiones, por ende, al mejor trabajo, donde tú te desarrollas de mucho mejor manera. Entonces, cuando hay autoconocimiento, sabes para lo que eres bueno y para lo que no.
A ver, apliquémoslo justamente con este tema que a lo largo de estas semanas nos comentaban. Inicia el año, queremos cambiarnos de trabajo, no sabemos qué decisiones son las correctas o cuáles no. Ya te planteaba el tema de ciertos comportamientos que la gente a veces llega a tomar y que son casos conocidos, ¿no? De gente, siempre tenemos a alguien que ya se quiere mover de trabajo y entonces empieza a comportarse de esta forma. ¿Cómo aplicamos el proceso Kame en esta toma de decisión de desplazarnos a otra fuente de trabajo? Ok, muy fácil, la verdad es que resulta ser muy fácil. Una persona que tiende a ser más racional, evidentemente los números, los algoritmos, el futuro, la tecnología va a ser como pez en el agua. Una persona más emocional en la parte artística, en ser un coach o un conferencista, va a ser como pez en el agua. Entonces yo me dedicaba hace muchos años a los alimentos y bebidas, que al final es servicio y atención. Es lo mismo que hago hoy con habilidades blandas, pero es lo mismo. Entonces una persona más motriz va a ser mucho más resolutiva. Entonces tú puedes identificar dónde podría ser tu mejor desempeño profesionalmente hablando dependiendo de este temperamento. Entonces, si tú eres ectomorfo, si tú eres más alargado, todo lo referente a lo racional, eso es lo que se te va a dar. Por ende, vas a ser más productivo de manera natural. Puedes trabajar para estar equilibrado y ejercitar las otras dos aristas que no tienes tanto, la emocional y la motriz. Si tú eres alguien más motriz, ser una persona que resuelva, ser una persona en ventas, los mejores en ventas. Muchas personas que se dedican a la programación en lingüística son más cuadrados, son más motrices, son más mesomorfos, porque son resolutivos, son muy competitivos. Entonces la venta se le da increíble. En la parte artística, los emocionales. Entonces hay mucho, de hecho vamos a dejar aquí mis redes, cualquier persona que me escriba en tu nombre o en corto, cualquier persona que sea, yo voy a resolver todas sus dudas. Súper. Para saber cuál específicamente esa persona, porque existen dos temperamentos más racionales, dos más motrices y dos más emocionales, y uno extra que puede tocar todo. Entonces depende mucho cuál es tu temperamento para poder desenvolverte. Pero si tuviéramos que globalizar, un racional, números, todo lo que tiene que ver con estructuras, algoritmos, procesos. Un motriz, uno cuadrado, ventas, ser resolutivo, rápido, son muy intuitivos. Y un emocional a la parte artística, a la parte de desarrollo humano. Ahí es donde podemos empezar realmente a ver dónde puedo ser pleno en mi desarrollo profesional. Súper, ahí está. Les vamos a dejar las redes sociales para que cualquier duda, por favor, escriban. Y lo importante es que también puedan ir empezando a trabajar este proceso. Ahora, tenemos este bache. Ahorita tú lo platicas y pareciera que es súper fácil. Pero a la hora de la práctica hay a quien se les hará más fácil o a quien se les hará más complicado, ¿no? ¿Cómo salimos de este bache para poder, soy consciente de estos tres conceptos, ahora los voy a emplear, los voy a trabajar para poder hacer ese proceso de autoconocimiento? Ok, perfecto. Bueno, en mi caso, hablaré directamente del mío, ¿no? Yo que soy más emocional, el segundo porcentaje que más tengo es el motriz y el que menos tengo es el racional. Yo no tenía la menor idea cuando empecé a certificarme en tantas cosas que trabajar con mi parte racional iba a minimizar las debilidades de mi parte emocional. Porque en el temperamento existen estos tres grupos: racionalidad, emocionalidad y motricidad. Y dentro de la emocionalidad hay habilidades y debilidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy ameno, generoso, pero también puedo ser muy confiado y derrochador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a trabajar lo que mi temperamento no trae? Empiezo a minimizar las debilidades de mi gran característica. Entonces, mucha recomendación. Puedes llegar a equilibrar el músculo del equilibrio. Esto que te sucede con el nutriólogo que te dice tantas calorías tiene una hamburguesa, tanto ejercicio tienes que hacer, tanto cardio te lleva a minimizar tantas calorías, súbete a la báscula. Esto también lo puedes cuantificar, el proceso Kame lo tiene. Entonces, si tú eres una persona que la parte racional le cuesta trabajo, como a mí hacer una hoja de Excel me da plenitud. Porque mi temperamento se mueve muy bien en las partes emocionales y no es tan bueno en las partes racionales. Entonces, leer, aíslate un rato, apaga más tu celular, medita, trabaja mucho hacia adentro con esto. En la parte motriz, hacer ejercicio, poner límites, que es muchas veces lo que en la parte profesional nos cuesta trabajo, poner límites. La gente piensa que cuando yo pongo un límite te lo estoy poniendo a ti. No, el límite me lo pongo yo, porque el que puede decidir soy yo. Yo voy a poner el límite de no permitir que me hagas esto, pero muchas veces porque no nos conocemos permitimos abusos de un jefe. Entonces, cuando a ti te hace falta motricidad porque eres muy emocional o muy racional, hacer ejercicio, poner límites, todo lo que tenga que ver con ponerte en acción. Y cuando te hace falta emocionalidad, pues trabajar en pareja con tus hijos, ¿no? Y eso va a hacer que las otras partes puedan subir. En el caso de si tienes poca emocionalidad, cuando lo trabajas lo que haces es minimizar las otras y logras un 33.3%
de eso, se puede cuantificar y entonces empiezas a tomar mejores decisiones en las 5 áreas de tu vida: personal, profesional, social, familiar y de pareja. Entonces hay una manera. El tema es que es bien importante entender. El primer paso es el autoconocimiento y ejercitar el autoliderazgo. ¿Por qué el autoliderazgo? Yo conozco mucha gente en el medio con mucha capacidad y que es muy incongruente porque es una mala pareja, porque es un mal padre, porque es una mala madre. Entonces cuando yo empecé a ver eso dije, antes de tratar de ayudar al líder, yo te voy a ayudar a que tú seas líder de tu vida, tienes que primero ser congruente. El libro lo dice, tú no puedes ser el líder de una familia, de una empresa, de un equipo de trabajo, si no eres el líder de tu propia vida. Y hay muchos así. Yo te puedo decir que el 80%, yo empiezo certificándome porque contrato un coach para que capacite a mi empresa y entró al baño a hablarle pestes a una mujer, de verdad, y dije, esa es la basura que va a equilibrar a mi equipo, y así hay de verdad muchos, porque la congruencia no va de la mano con los estatutos, no va de la mano con si eres licenciado, si eres 20 certificaciones. Entonces, fíjate cómo todo se centra en el autoconocimiento. Sigo hablando de eso porque esa es la parte vital para saber entonces a qué trabajo no meterme. Después, cómo le pongo límites al jefe que me quiere sobajar. Todo recae en el autoconocimiento, porque entonces cuando yo te pongo el límite a ti, estoy impidiendo que tú abuses, pero muchas veces el no conocernos hace de, este es el trabajo que hay, en este trabajo Exacto. me están pagando tantas cosas, entonces me tengo que aguantar, y no es así, nuestro nivel de productividad baja, o los que son multitask, ¿no? Yo soy multitask, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso no está bien, porque si yo soy el 100% de productividad de Cristian y me pongo a hacer 5 cosas, entonces le estoy aventando el 20% de productividad. A cada parte, sí. Entonces, claro. la primera parte tiene que ser el autoconocimiento. La segunda parte, que está súper ligada, es entender cuáles son mis límites, los míos, y ponerlos y respetarme y respetar mis capacidades, las capacidades de los demás y saber para lo que soy bueno. Entonces, todo absolutamente se resume en autoconocimiento. Y que justamente es lo que estamos platicando ahorita y que tiene relación con lo que nos comentaban a través de las redes sociales. Sí, la mayor parte se quiere cambiar de empleo o busca cambiarse de empleo porque ya no está a gusto por lo que platicábamos. Desde un inicio no marcaron un límite y entonces ya no se sienten a gusto porque el jefe les grita, porque el jefe les... Existen ciertas condiciones que ya no están de acuerdo y que antes las toleraron por no haber marcado un límite y ahora buscan este cambio, pero desde un inicio tuvo que haber esta separación, poner este tema de límite y sobre todo el autoconocimiento, que sí, que no, hasta dónde y cómo sí puedo conseguirlo, ¿no? Exactamente. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con 2 empresas, para ser exactos, de la ciudad de Puebla, donde desarrollamos su organigrama con base en los temperamentos. Entonces, una asistente debe tener tal temperamento, otro, el relaciones públicas tal, el contador tal, y entonces eso de manera natural va a hacer que la persona que estés contratando, se le dé el puesto que le vas a poner. Y cuando sucede todo lo contrario con lo que estabas diciendo es, ya me quiero cambiar de trabajo, entonces ya estoy viendo que me están tratando de poner el pie, entonces el nivel de productividad baja, y dicen por ahí que a la gente se le contrata cuando llega con buenas aptitudes, porque con buena actitud ya llegaste, de modo que llegues de malas. Claro. Y seguimos haciendo en muchos momentos las mismas preguntas. ¿Consumes alcohol o te drogas? No te van a decir que traen un par de metanfetaminas aquí para decirte ten, no lo van a hacer. Entonces seguimos entrevistando de la misma manera. Entonces desde ahí estamos incorrectos, pero la empresa, ese es un trabajo de empresa y ese es un trabajo del empleado, es una chamba de 2. Entonces, desde el inicio, cuando ya sabes esto, dices, bueno, esta persona va a poder producir en esta área y en esta área no. No la metas aquí porque te hace falta, porque tú has tenido demasiado movimiento de personal, entonces metes lo que hay. Entonces, incorrecta contratación, mal curso de inducción, poca supervisión, te va a llevar directamente a correr a la persona, a tener una demanda. Y entonces imagínate, bueno, seguimos platicando de lo importante que es este autoconocimiento para poder hacer que la persona con la que trabajas y tú trabajando en una empresa te sientas cómodo y con un buen desempeño en el trabajo productivo. Autoconocimiento que independientemente que se debe de desarrollar, tampoco se vale, como ahorita lo mencionabas, es un tema de 2, de no echarle la culpa a el jefe es el malo, a la empresa es el mala, todo el contexto es malo y yo soy el que estoy bien. Desde un inicio a lo mejor pudo fallar el tema de poner mis límites, de decir que sí me gustaba, que no me gustaba, y como es el principio, todos aceptamos todo.
y después te das cuenta de la realidad y empiezas a ponerle peros, a abrir los ojos, a descubrir que no estás de acuerdo con ciertas cosas y es cuando, o bien como dices, te corren o tú decides irte, ¿no? Pero por decisiones no correctas. Y es lo que hablábamos antes tras bambalinas del lado oscuro de la empatía. Cuando ya no te pones en mis zapatos tu empresa, cuando ya no te pones en mis zapatos tu empleado para mi empresa, empiezo con, es que yo te doy tal cosa. Ah, sí, pero tú no me estás dando los días completos de vacaciones. Ah, sí, pero no. ¿Y por qué eso no empezó desde el inicio de la relación profesional? Y no se estableció desde un inicio. Exactamente. Entonces ya cuando no me conviene, ahora sí no te estás poniendo en mis zapatos. Entonces desde un inicio, tanto la empresa como el empleado tiene que ser muy claro de para qué, cómo, dónde, a qué hora, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo de más? A ver, ejemplifiquemos este tema. Ya nos dimos cuenta, abrimos los ojos, decidimos mal desde un inicio y nos dimos cuenta ahora que es momento de cambiar de empleo porque no tuvimos autoconocimiento y no me gustó ya cómo está la cosa. Empezamos a utilizar este tema del autoconocimiento con estos 3 ejemplos que nos ponías. ¿Cómo le hacemos para poder tomar una decisión correcta sin exaltarnos, siendo concretos en lo que queremos, sin salir mal de nuestro trabajo? Ok, tendríamos que hablar de casos específicos porque, por ejemplo, si yo quiero ya tengo el autoconocimiento, ya sé cuál es mi temperamento, carácter y personalidad, desde ahí ya voy a saber que de los 7 temperamentos existentes, con el 70% del peso en cada una de mis decisiones, yo, por ejemplo, el temperamento al ser algo instintivo tiene una herida, algo que lo molesta. El mío es la indiferencia y yo reacciono con desprecio. Cada uno tenemos uno. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo discutir con una persona con mi temperamento que discutir con una persona con tu temperamento. Muy a pesar de que los estatutos están claros que tienes que firmar tu renuncia o te vas a una demanda, el momento de la discusión, el momento cuando yo hiero tu temperamento y tú reaccionas, por ejemplo, si tú tienes una persona, el temperamento de Donald Trump, el Canelo y Cristiano, el lastre que tienen es que es la ira y la herida es el reto y si ellos se sienten retados, atacan. Entonces, cuando tú estás en una discusión con un empleado o tú siendo el empleado, como si yo tengo ese temperamento, voy a reaccionar de otra manera. Entonces, cada uno de estos 7 temperamentos vamos a reaccionar de una manera. Por ejemplo, hay otro que lo que lo lastima es la presión y si lo presionas, evade. Entonces, si me siento presionado, voy a evadir. Entonces, esas son personas que cuando el empleador es un abusivo, fírmame la renuncia porque van a firmar la renuncia rápidamente. Entonces depende mucho el temperamento para saber cuál es la reacción de estas personas, aunado a este 5 o 10% del carácter. Entonces, ¿yo cómo tomo esta mejor decisión? Para empezar, teniendo claro y la aceptación y la humildad de decir, esto no fue para mí, esto no me gustó, no me sentí cómodo, aquí no vi tal, yo le podría llamar esta dignidad profesional. ¿no? De aceptar. Que tampoco no existe, ¿eh? Es bien complicado. Mira, hermano, yo no sé en el tuyo, pero en mi medio es como, ¿y este güey dónde salió? Ahora resulta que es escritor. O sea, mi propio medio. Porque es como, instintivamente, el ser humano le cuesta mucho trabajo interpretar que si tú estás mejor, yo también voy a estar mejor. Yo quiero estar mejor primero antes que tú. ¿no? Y entonces esa soberbia, esa falta de humildad es la que justamente nos boicotea a nosotros. Muchas veces nos quedamos en el trabajo ¿no? Él no me va a correr, ¿no? O él me va a correr para que para que me pague todo lo que yo merezco. Y entonces tu cabecita tonta está buscando un finiquito para salirte de tu trabajo. Le gané. Y con tu finiquito en la mano así de sí, pero ya no tienes trabajo. Mucho finiquito, pero no hay empleo. Exactamente. Y entonces todo eso es cuando tú llegas a solicitar trabajo y muestras tu currículum y empiezan a ver que tienes 4 meses en un trabajo, 6 en otro, 5 en otro, dicen... algo está extraño aquí. Algo está extraño. Pero también en muchos momentos, por eso hablo del autoconocimiento con tanta importancia, porque en muchos momentos puedes decir, yo tuve un mesero hace años trabajando, donde duraba mucho en los trabajos, porque robaba mucho en los trabajos y hasta que lo cachaban ya salía. Entonces, y así iba de trabajo en trabajo. Depende, así iba de trabajo en trabajo. De hecho, yo trabajé en Oaxaca unos años, fue mi mesero aquí en Puebla y cuando llego a trabajar a Oaxaca resulta que estuvo trabajando ahí meses antes. Entonces, claro, va cambiando solo de código postal. Entonces, de verdad depende mucho de cómo yo pretendo reaccionar en un momento donde yo tengo que renunciar. Mira,
el identificar qué no me está gustando es muy sencillo porque tú sientes automáticamente, esto ya no me gusta, esto, pero el tema, como para que sí se lleven algo concreto absolutamente y no solo me busquen en las redes, es entender para lo que soy bueno y para lo que no. Y no forzar mi trabajo, porque mientras más forzo el trabajo voy a salir mal. A la gente se le corre por actitudes, se le contrata por aptitudes y se le corre por actitudes, porque tú llegas con tu currículum, hasta te brilla el diente, ¿no? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo voy a hacer todo por tu empresa, claro que sí. Y lo corres porque esa actitud con la que llegó. Yo no te borro la certificación, yo no te borro el ISO 9001 que tuviste en otra empresa. Las aptitudes no se van borrando, las actitudes van siendo menores. Entonces, esa es la premisa, es entender que si en el primer momento ya no me gusta mi trabajo, no le juegues, empieza a buscar algo donde sí te genere felicidad. Ya no importa el jefe, ¿eh? Porque muchas veces no, es un buen trabajo, pero el jefe es... No, si el jefe no es un buen líder, el trabajo en general no lo es. Entonces, en vez de estar buscando cómo fuerzas el trabajo, ponte a buscar un trabajo, salte y empieza a buscar un trabajo que sí te haga feliz. De acuerdo a lo que nos guste y a lo que podamos hacer con plenitud, ¿no? Oye, antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y por supuesto los invitamos a conocer Sonata Cowork sucursal San Manuel, las instalaciones en las que nos encontramos, que por cierto les agradecemos por este espacio. Regresando platicamos un poquito de pues ya el concepto, cómo surge el proyecto y el proceso CAME, y después tenemos sorpresas para alguien que se quiera llevar este libro. Exactamente. ¿No? Vamos a la pausa. Sonata Cowork Latino Center. Te ofrecen experiencias más que solo espacios de trabajo, como es el hecho de poder generar gran utilidad desde el primer día, sin perder el tiempo en remodelaciones, contratar servicios o personal y economizando al no tener que hacer altas inversiones en instalaciones de tecnología, compra de mobiliario y accesorios. Sonata Cowork Center Platino no es solo una renta de oficinas, es un espacio donde podrás llevar a cabo tus planes y negocios en un entorno accesible, funcional e innovador. El entorno y la excelente presentación de Sonata Cowork fomenta creatividad e imagen profesional ante tus clientes. Se ubican en Platino Center, primer planta, local 112, en la prolongación de la 14 Sur 4302, Jardines de San Manuel, en Puebla, Puebla. Síguenos en sus redes sociales para conocer sus paquetes. Vámonos con esta segunda mitad de esta entrevista con Cristian. Ya estábamos platicando del proceso CAME. Platiquemos ya en concreto cómo surge la idea. Me platicabas que es un libro y que es un proceso que está pensado para todos los niveles y que sea aplicable, por supuesto, para casos específicos, ¿no? Cuando en el 2018 que viene mi segundo hijo en camino, yo dije, quiero estar más en casa, ya no quiero estar tanto fuera. Tengo que crear un proceso que tenga diferenciadores, no solo crear por crear. Y empecé a trabajarlo. De hecho, Zoom ni existía, iba a ser por Skype. Entonces empecé a investigar el Skype, lo desarrollo, y yo te platicaba ahorita tras bambalinas, llegué a pesar 147 kilos y fumaba y me mordía las uñas, y fue uno de los detonantes también. ¿Cómo yo quiero decirle a alguien más cómo tiene que ser su mejor versión cuando yo no soy mi mejor versión? Entonces ahí empezó. Y de ahí empiezo a ver todo lo que he tomado que no me gustaba, que te dan unas carpetas de este tamaño para poderte cobrar más. Yo decía, tengo que aparte crear un proceso que sea en pagos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero que sea un proceso que cambie tu vida. No nada más así, ahí ya ten. Entonces empecé a trabajar primero conmigo, vi que no me hice ningún daño ni físico ni psicológico, y entonces dije, ahora sí voy a crear el proceso para impartirlo. Entonces lo empiezo a impartir en febrero 2019, un año después, y entonces empiezo a, gracias al universo, que la primera semana tuve 12 personas ya inscritas, gracias Laura González y Arturo, que siempre digo sus nombres porque voy a estar agradecidos con ellos, porque el proceso no era conocido y creyeron en mis locuras, creyeron en mí, no en el proceso, y entonces empiezo con 12 personas. Y entonces es un proceso que empieza a crecer y que se va dando de boca en boca. Y hoy he tenido empresas, familias enteras, gente desde los 14 años, gente sin primaria, gente que desde siempre tú tratas de estar con un bienestar, tomar mejores decisiones. Entonces, desde los 14 años se puede tomar. Esto me llevó a que el proceso fue nominado en 3 de 4 categorías en el congreso más importante de facilitadores experienciales
team building, coaching de equipos y demás. En Perú, en 3 de 4 categorías y ganamos la de innovación. Y esto también me llevó a dar una charla TED en Panamá. Y hasta el momento ese es el presente y lo que se viene es que viene el proceso descargable ahorita en febrero. Se va a convertir en una certificación también, pero el sueño es que se logre dar en primero prepa. Lo voy a lograr, así como he ido logrando lo de TED y lo del libro, así está, porque si tú tomas mejores decisiones desde joven, pues este mundo será un mundo mejor y podemos hacer mucho mejor de nosotros mismos y nuestra mejor versión, especialmente ser más felices. Esto es todo el proceso CAME, se llama CAME por cambio mental estratégico, porque tiene también que ver con el nombramiento de ser un estratega mental en alto rendimiento. Un psicólogo da terapia, un coach, yo también estoy certificado como coach ejecutivo, damos un proceso de coaching. Estas personas que dan coaching con PNL tengan cuidado porque eso no se puede, que la PNL dirige y el coaching no debe dirigir, pero se ha marraneado mucho la palabra coaching, como ya lo sabemos. Cuando el creador de los estrategas mentales en alto rendimiento dice tenemos que crear un proceso profesional, empezamos a platicar juntos de crear esto y le pusimos CAME porque tú como estratega mental tienes una caja de herramientas. Entonces tú lo que pretendes es generarle una estrategia a la otra persona, se dedique a lo que se dedique para que tome mejores decisiones, para que pueda cambiar un estilo de mentalidad, ¿no? Un estilo de toma de decisiones. Y así es como se crea el proceso CAME, que es lo que tiene. Cuando yo leo tantos libros de liderazgo, tomo tantas cosas, me gustaba que eran frases motivadoras. Son buenos deseos, son lindos deseos. Hay que ser tu mejor versión, hay que vibrar alto, sí, carajo. ¿Y cómo lo hago? Porque entonces hay gente que vende millones de libros, que ya me encantaría vender millones de libros y trascender y lo que tú quieras, pero esos millones de libros, me lo dijo una señora, yo ni siquiera me di cuenta. Mi querida Laura Bernal, que también estoy muy agradecido con ella, me dijo, es que yo he leído tantos libros, ¿qué haces con un libro? ¿Lo lees? Subrayas con un marcatextos amarillos estas frases que tan bonitas hasta para foto de Instagram, exactamente, ¿no? Y entonces en la reunión del sábado comentas esa frase, acabo de leer un libro, pero al otro día sales y como tu vida no es agradable, le avientas el coche a los transeúntes, le mientas la madre a los que pasan. Sí. Entonces esas frasecitas están bonitas, pero no generan ningún cambio en tu vida, ¿no? Hay que vibrar alto porque la energía está bien. ¿Cómo diantres lo hago? ¿Cómo vibro alto? ¿Cómo vibro alto, no? Y entonces dije, necesito crear un proceso cualitativo y cuantitativo. Y entonces lo que hice fue crear una plataforma donde en porcentajes ves cómo tomas decisiones. Así como cómo pasa el tema de la nutrición. Es el mismo proceso, ¿no? Es que estoy engordando, ¿no? Estoy hablando hace muchos años. Estoy engordando. Bueno, es que te estás comiendo esto, que esto te está engordando. ¿Y cuánto pesa esto? Ah, no, es que obviamente te va a engordar más un melón que es más grande que una hamburguesa. No, no es por peso. Y entonces empezaron a ver investigaciones. Lo mismo. Entonces yo dije, claro, cuando entiendes tu parte instintiva, emocional y racional, empiezo a cuantificarla. Hay que chambearle. O sea, sí, te dejo tarea donde tienes que, para trabajar con tu parte motriz, con tu parte racional, y ese es el primero. Luego trabajamos con ego, orgullo y culpabilidades en la parte del carácter, y luego vemos los resultados en la personalidad. Entonces cuantifico el proceso y empiezo a entrenar a psicólogos, psiquiatras, conferencistas, coaches, CEOs, gente que vende cosméticos, gente en primaria, abogados. Y lo que hago es, no me importa a lo que te dediques, tú tienes que tomar mejores decisiones. Y entendí que no solo eran las decisiones con base en el autoconocimiento, sino poner estos límites. Entonces creo un diagrama que se llama diagrama de comunicación CAME. Es una serie de pasos para poner límites, pero no de forma agresiva, no de forma confrontativa, sino racional. ¿Cómo puedes ponerte un límite para ya no aceptar lo que otra persona te esté haciendo? En las 5 áreas, personal, profesional, social, familiar y de pareja. Y todo esto lo avalo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, el proceso CAME es un proceso cuantitativo y cualitativo de autoliderazgo. Tú no puedes ser el líder de nada si no eres el líder de tu propia vida. Súper. A ver, tenemos este tema de autoconocimiento que estaría súper padre que se empezara a aplicar, como dices, desde la prepa. Imagínense si ahorita apenas va iniciando con este proceso de autoconocimiento y lo hubiera tenido hace 15, hace 20 años,
otra historia se pudo haber contado, ¿no? De muchas, o buenas, malas, o como sea, pero decisiones que se tomaron a lo largo de su vida. Lo importante es que está aquí y lo importante es que vamos a regalar uno, ¿no? Exactamente. Les vamos a explicar a través de las redes sociales cómo ganarse este libro, que por cierto va a ir hasta con la firma, va a ir con todo. Y también tus redes sociales para que ahí te puedan seguir. Van a aparecer en pantalla, pero de todos modos cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? En todas las plataformas, Cristian Marquina, EMAR, de Estratega Mental en Alto Rendimiento, Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera. Entonces, en todas las redes sociales las llevamos en conjunto con el community. Entonces, yo siempre voy a estar pendiente de cualquier tipo de duda. De verdad, lo que ustedes lleguen a preguntar, yo feliz de contestarlo. Y nada, escríbanme para cualquier cosa, se van a llevar este ejemplar, que es el proceso Kame, literal escrito. Aquí van a encontrar un pequeño test para saber cuál es su temperamento, vas a encontrar conceptos, vas a encontrar los lados oscuros de términos como empatía, como resiliencia. O sea, no normalicemos los términos bonitos, nada más tienen su parte negativa que hay que tener cuidado. Vienen los 7 temperamentos, viene qué onda con el carácter, vienen las 9 personalidades. De aquí van a poder entender quiénes son y cómo ser su mejor versión. Ahí está. Platicábamos ahorita en el tema del trabajo, ¿no? Si es que queremos cambiar de trabajo, pero es aplicable para cualquier toma de decisiones. Y el tema, sobre todo, del autoconocimiento, algo que de verdad hace falta y que, bueno, de la mano de este libro lo podemos desarrollar. Cristian, muchísimas gracias por haber venido, gracias por la oportunidad y bueno, pues a ver quién se gana el libro y ahí estaremos en contacto para que por supuesto resuelvas todas las dudas que tenga la gente. Con todo el gusto, muchas gracias por darme la oportunidad, gracias a la gente que nos ve, porque hay tantas cosas que ver en redes sociales, que se estén tomando el tiempo de ver a este par de carnalitos platicando de muchas cosas, es de agradecerse completamente. Gracias por tomarse el tiempo de vernos. Perfecto, Cris, muchísimas gracias. A través de las redes sociales estamos al pendiente, por supuesto, de todos sus mensajes. Síganos, suscríbanse y por supuesto dejen todos sus comentarios. Gracias a Sonata Cowork, sucursal San Manuel, por la oportunidad de estar con ustedes y nos vemos el próximo jueves. Conducción, Óscar Lozano. En la producción, Víctor Nava. Locución y área creativa, Carlos Lemus. Orlando Salinas. En la grabación de audio. White and Blue presentó. Sonata Cowork Platino presentó. La realidad es que no sabemos identificar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad.